Comenzamos una nueva serie que se llama Elementos. ¿Y por qué elementos? No sé si ustedes saben, pero ¿alguno de ustedes alguna vez le encantó la química cuando estaba en la escuela? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos les encantaba la química? ¿Se acuerdan de la tabla periódica de los elementos? Ok. Los elementos son la esencia o lo que cuando se complementan uno con otro crean tal vez algún tipo de materia. Por ejemplo, el agua. ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan de la fórmula química del agua? ¿Cómo era? H2O. ¿Ok? Ahora yo no era tan bueno en la química, pero eso significa que el agua tiene ¿cuántas partes de hidrógeno? 2 y una parte de oxígeno, ¿no? Entonces por eso era H2O. Pero el hidrógeno y el oxígeno son dos elementos que el agua se puede dividir en sus elementos porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno, pero el hidrógeno no se puede dividir en más elementos. El hidrógeno es esencial, el oxígeno es esencial, pero juntos hacen algo mucho más grande. Ahora vamos a estar hablando acerca de cuáles son los elementos de la vida cristiana. Cuáles son aquellas cosas que cuando las juntamos comprenden o hacen todo lo que nosotros entendemos como la vida en Cristo. ¿Qué es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas y cómo desea hacerlo en nuestras vidas? Entonces vamos a estar estudiando a lo largo de esta semana. Y hoy vamos a poner el fundamento de lo que creemos que es el primer elemento que nosotros necesitamos para poder vivir esta vida cristiana. Y este primer elemento se llama el Evangelio. El Evangelio. Y vamos a estar hablando acerca del Evangelio. Vamos a hablar acerca de lo que significa el Evangelio, cómo podemos entender el Evangelio, qué significa este mensaje del Evangelio, porque muchas veces hemos escuchado acerca del Evangelio, pero realmente estamos viviendo el Evangelio y vamos a estar estudiando acerca de eso esta mañana. Quiero invitarte una vez más a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas fielmente. Gracias, Padre, porque ahora al estudiar acerca del Evangelio reconocemos que ninguno de nosotros es merecedor, ninguno de nosotros es digno de haber recibido la gracia que hoy tenemos en Cristo Jesús. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes a entender la profundidad del Evangelio. Y queremos que esta verdad acerca del Evangelio, este elemento esencial en nuestra vida, pueda hacer toda su obra, la obra completa que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta serie de elementos después se va a convertir en un curso que vamos a tener dentro de la iglesia para poder estar enseñando a todos aquellos que lleguen por primera vez a la iglesia qué es lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que creemos como iglesia? ¿Qué creemos nosotros que son las verdades fundamentales o esenciales de la vida cristiana? Así que a ustedes les toca la premier de este curso, de esta capacitación que después vamos a utilizar. Pero al mismo tiempo, como no queríamos que nadie se la pierda, entonces dijimos, vamos a hacerla todos los domingos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Si tienes ahí tu Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Y vamos a estar leyendo un pasaje que nos va a hablar acerca del Evangelio. Ahora, cuando hemos escuchado la palabra Evangelio, quiero decirte, el Evangelio o esta expresión Evangelio se utiliza en el Nuevo Testamento 76 veces. Muchas veces se utiliza esta expresión Evangelio y se ha utilizado como traducción de lo que significa esta palabra el hecho de decir que Evangelio son buenas noticias o buenas nuevas, un mensaje de buenas nuevas o de buenas noticias. Ahora, si algo con lo que me gustaría empezar para que recuerdes es lo siguiente: el Evangelio no es un mensaje motivacional que exalte el valor del hombre para ser salvado, sino que un mensaje que exalta la obra de Dios al crucificar a su Hijo Jesucristo para el perdón eterno de nuestros pecados. No fue que Dios dijo, mi creación se pierde y es tan valiosa, es tan preciosa, es tan importante que ellos merecen que yo envíe a mi hijo para que muera en una cruz, para que entonces ellos puedan ser salvos, sino que nosotros somos salvos por pura gracia.
Y gracia significa un regalo no merecido. Entonces vamos a leer este pasaje de 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4 y vamos a ir escudriñando lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos acerca de este mensaje del evangelio. Y dice así, 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Si tienes una Biblia, abre tu Biblia en este pasaje, si no los versículos van a aparecer detrás de mí. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Y aquí viene el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y vamos a darnos cuenta que el evangelio es la narrativa de la obra de Dios para reconciliar consigo mismo al hombre pecador a través de Jesucristo, aquel que fue crucificado, aquel que derramó su sangre para que por medio de su sangre nosotros podamos ser perdonados. Entonces, al entender este pasaje, tenemos que ver tres cosas acerca del evangelio. Y lo primero es que el evangelio es un mensaje de buenas noticias de salvación. Fíjate que es lo primero que comienza diciendo el versículo 3 cuando dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros ¿qué? Pecados. Por nuestros pecados. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos desobedecido, todos hemos ido en contra de Dios y hemos ido en contra de su santidad. Todos hemos pecado, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, algunos más pecadores que otros, pero todos hemos pecado. Es tan pecador el que dice una mentira como tan pecador el que secuestra un banco, y el que roba, y el que tal vez mata, y el que todos hemos pecado. Todos hemos ido en contra de Dios. Y dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos, separados de la gloria de Dios, porque nuestro Dios es un Dios santo, santo. Por lo tanto, el mensaje del evangelio es un mensaje de buenas nuevas. ¿Por qué es un mensaje de buenas nuevas? Una buena noticia. Porque aún siendo pecadores, dice Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay una frase que constantemente en la iglesia decimos y recordamos, y nos la recordamos unos a otros: que Dios no esperó que tú dejaras de pecar para enviar a Jesucristo a morir en la cruz. Él se encontró contigo en medio de tu pecado. Y eso es gracia. Ni tú ni yo merecíamos esa salvación, ni tú ni yo merecemos ese perdón. Sin embargo, el evangelio es un mensaje de buenas noticias de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no pecó. Dice la Biblia que mientras Él caminó sobre la tierra, Él nunca cometió pecado. Él fue tentado por Satanás y fue pecado en base a los deseos de los ojos, en base a los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, así como tú y yo somos tentados constantemente. Sin embargo, nos enseña la palabra de Dios que Cristo no pecó. Sin embargo, Él murió en la cruz, fue clavado en esa cruz, y en esa cruz Él no cargó sus propios pecados. En esa cruz Él cargó los pecados tuyos y mis pecados, tu culpa y mi culpa. Y cada uno de nuestros pecados fueron cargados, puestos sobre Cristo Jesús. Por lo tanto, el evangelio, las noticias, es que Cristo Jesús murió por tus pecados, murió por mis pecados, y en Él podemos encontrar salvación.
El evangelio es un mensaje de buenas noticias. Fíjate este pasaje que estábamos leyendo en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. El pasaje que leíamos, que yo les mencionaba recién, que decía que todos hemos sido pecadores, es el versículo 23. Pero miren los versículos anteriores lo que dice. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjate, la ley fue dada para que nosotros nos demos cuenta cuando desobedecemos a Dios, cuando hemos pecado. Pero la ley no salva a nadie. Nadie fue salvo por la ley y nadie será salvo por el cumplimiento de la ley, porque no hay ni uno que pueda cumplir toda la ley. Pero fíjate lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que cumplen la ley, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y fíjate, aquí hay dos términos muy interesantes que utiliza este pasaje: justificados y redención. Este término justificados es un término legal. Es el término donde alguien paga por la deuda o paga por la culpa de alguien más, y por lo tanto aquel que era culpable o deudor es declarado justo, o es anulada el acta que lo acusaba a esa persona, porque alguien más ya pagó por su deuda. Y déjame decirte algo, porque esto es bien importante, porque acá dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Y este es un término y un concepto que necesitamos entender: que tú y yo hayamos recibido una salvación de manera gratuita no significa que alguien no tuvo que pagar un precio. Cristo Jesús pagó el precio para que tú y yo podamos ser salvos y justificados gratuitamente por pura gracia. Gloria a Dios. Porque Él pagó el precio. Y ahí están las buenas nuevas, ahí están las buenas noticias. Escúchame, alguien ya pagó el precio. Alguien ya murió en la cruz. Alguien ya derramó su sangre para que por medio de su sangre nuestros pecados sean perdonados. Pero alguien tuvo que morir en esa cruz, pagar por tu deuda, para que tú y yo seamos declarados justos, justificados delante de Dios. El acta que nos acusaba sea anulada y seamos perdonados de nuestros pecados. Ahora hay un segundo término que utiliza aquí Romanos capítulo 3 versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí no tienes que venir y pagar. Eso fue una de las cuestiones que los reformadores hace más de 500 años pelearon con la iglesia tradicional, con la iglesia romana, y decían: ¿cómo puede ser que si de acá dice que la salvación es gratuita y solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por medio de creer en Él, cómo es posible que estemos diciendo que para que los pecados de las personas sean absueltos hay que pagar? Pero dice: somos justificados gratuitamente por su gracia. Pero después dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y este es un término que se utiliza o se utilizaba para explicar el concepto de comprar a alguien que estaba en un mercado de esclavos. Porque hay una realidad. Tú y yo, dice Romanos capítulo 6, sin Cristo éramos esclavos del pecado. Y dice: no hacíamos nuestra voluntad, sino la voluntad del pecado en nosotros. Y dice aquí que hemos sido, mediante la redención, mediante que Cristo nos ha comprado, ha pagado el precio, nos ha comprado y nos ha sacado de ese mercado de esclavitud del pecado para ahora hacernos libres.
Y este hecho, este factor nos tiene que ayudar a entender que la salvación no solamente es sacarte del mercado de esclavitud para ahora entrar a otra esclavitud, sino que ahora, al ser libre en Cristo Jesús, tú y yo tenemos la oportunidad de servir a Cristo, pero ya no por obligación, ya no por ser esclavos, sino que somos siervos por amor. Y esta realidad hace un cambio por completo en la perspectiva de por qué hacemos las cosas en la vida cristiana. Porque a partir de la próxima semana vamos a hablar acerca de cosas que nos identifican como creyentes, acerca de lo que hacemos. Pero nosotros tenemos que entender, antes de hablar acerca de lo que hacemos, quiénes somos. Nosotros somos en Cristo Jesús declarados justos y declarados libres del pecado por medio de la muerte y el acto de redención de Cristo Jesús al comprarnos por un precio y entregarnos esa libertad en Él, para que ahora nosotros, como dice Romanos capítulo 6 también, ahora podamos ser siervos de justicia. Ya no esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Justicia que tú y yo no necesitamos ganar por nuestros propios méritos o por nuestras propias obras. Justicia que Cristo Jesús nos ha dado por pura gracia. Entonces el evangelio es un mensaje de buenas noticias de salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora, yo no sé si esta es tu primera vez que tú escuchas el evangelio o ya lo has escuchado muchas veces, pero quiero que sepas que si tú crees en Cristo Jesús, si tú pones tu fe en Cristo Jesús, son buenas noticias. Porque estas buenas noticias te dicen de que tú eres salvo, que tú eres libre, ya no eres esclavo, ya no hay pecado que te condene. En Cristo Jesús hay perdón de tus pecados, hay salvación, hay vida eterna. Pero también fíjate, el evangelio es un mensaje de victoria sobre el pecado. No solamente es un mensaje de buenas noticias de salvación, sino de victoria sobre el pecado. Y terminamos diciendo de que ya no somos esclavos del pecado, ya no hacemos la voluntad del pecado. Y mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Y aquí vamos a encontrar las verdades de los próximos 2 puntos en Romanos capítulo 1. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cumple la ley. No, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No tienes que ser descendiente de los judíos para poder encontrar salvación, porque en Cristo Jesús, al judío y al griego, a todo aquel que cree, hay salvación, porque en el evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela, y fíjate, aquí viene la clave, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y necesitamos entender esto. El evangelio no solamente es el mensaje que nos introduce a la salvación, sino que es el mensaje que constantemente nos está transformando, nos está santificando en este proceso constante de la salvación de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando tú pusiste tu fe en Cristo Jesús, fuiste salvo de la pena del pecado. Pero en este momento, Cristo Jesús te salva constantemente del poder del pecado, y en el futuro seremos salvos por completo cuando nuestros cuerpos sean transformados y glorificados de la presencia del pecado. Pero la salvación, este evangelio, es un proceso constante en nuestras vidas. Y necesitamos entenderlo porque la salvación no solamente nos introduce, sino que constantemente en nuestras vidas está haciendo una obra, el evangelio. Este mensaje de Jesucristo, de que ya no somos esclavos, sino que ahora somos libres, de que ya no hay un acta que nos condene, sino que ahora somos justos delante de Dios. Y entonces comienza este proceso llamado la santificación en nuestras vidas, a través del cual tú y yo, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que Dios dice es como agua que nos lava constantemente, lava nuestros corazones, lava nuestras mentes, para que nosotros podamos ahora obedecer a Dios, hacer su voluntad, honrarle y glorificarle con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, el evangelio es un mensaje de victoria sobre el pecado.
Y por lo tanto, versículo 16 de Romanos capítulo 1 dice: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Hay algo imposible para el poder de Dios? ¿Hay algún pecado del cual Dios no te pueda hacer libre? ¿Hay alguna conducta pecaminosa, alguna cadena de esclavitud pecaminosa que Cristo no pueda romper? Por supuesto que no, porque el poder de Dios es poder de Dios para salvación. Entonces nosotros podemos tener esta convicción de que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y por eso dice, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Miguel Núñez en uno de sus libros dice: el evangelio me muestra que Dios estaba airado contra el pecador, pero me recuerda que Cristo removió esa ira y la llevó sobre él. El evangelio me enseña que el culpable debe pagar por su pecado, pero me recuerda que Cristo llevó mi culpa y me declara inocente. El evangelio me recuerda que el pecado será siempre juzgado, pero me recuerda que Cristo fue juzgado por mí. El evangelio me demuestra que el pecado es digno de muerte, pero me recuerda que Cristo murió por mí. Y finalmente el evangelio me muestra que la muerte es un enemigo poderoso, pero me recuerda que Cristo venció la muerte al resucitar al tercer día. Y el pasaje que comenzamos leyendo dice en 1 Corintios capítulo 15, dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Pero el versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Sabes, el evangelio no estaría completo si solamente Cristo hubiese muerto en la cruz. Pero el hecho de que Cristo fue sepultado y venció a la muerte, venció al pecado, resucitando al tercer día, no solamente nos da buenas noticias de salvación, no solamente nos da victoria sobre el pecado, sino que también es un mensaje de gozo a causa de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. De que así que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque nuestra esperanza está puesta en que Cristo aún no ha terminado la obra que comenzó en nuestras vidas, sino que Cristo continuamente está trabajando en cada uno de nosotros a través del evangelio, para que nosotros a través de Él y a través de su obra nosotros podamos tener gozo y esperanza. Gozo y esperanza. Recién Matías hablaba acerca de la vida eterna y hablaba acerca de lo increíble que es que podamos comenzar a partir de ahora a experimentar la vida eterna, pero por la eternidad poder estar para siempre con Él. No tiene precio. No tiene precio. Y hay una realidad: si nosotros entendemos esta verdad, porque el precio que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario nos da salvación, nos da victoria y nos da esperanza. Entonces este mensaje del evangelio es mucho más que solamente un mensaje motivacional. Es un mensaje que no tiene al hombre en el centro, sino que tiene a Dios y su gloria. Porque un Dios glorioso, 3 veces santo, estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que tú y yo podamos encontrar en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, la victoria del pecado y una esperanza gloriosa de que aunque nuestra vida sobre esta tierra se termine, para siempre podremos estar con Él. Y todo eso por pura gracia. Todo eso para gloria de Dios. Porque Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabes, no hay ninguna obra que tú puedas hacer suficientemente grande, suficientemente buena como para poder apantallar a Dios y que Dios por eso te dé la salvación. Solo la obra de Cristo Jesús en la cruz nos da salvación, nos da victoria, nos da esperanza. Y sabes, en esta mañana queremos poner el fundamento de estos elementos, porque la correcta comprensión acerca del evangelio nos va a ayudar a darnos cuenta de que si estamos en esta vida cristiana, no estamos en esta vida cristiana porque lo merezcamos, estamos en esta vida cristiana por pura gracia.
porque nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y en medio de nuestro pecado, Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que por medio de la fe tú y yo podamos encontrar en Él sentido a nuestras vidas. Sentido. Sabes, el sentido de la vida no está en el dinero. El sentido de la vida no está en el éxito. El sentido de la vida no está en un matrimonio que no tiene problemas y es perfecto. El sentido de la vida está en entender de que aún siendo imperfectos, aún siendo pecadores, Cristo por gracia decide entregarnos a ti y a mí el hecho de ser aceptados delante de los ojos de Dios como perfectos, como maduros, como santos por medio de su muerte en la cruz. Entonces quiero invitarte a que en este momento cierres tus ojos. Yo no sé si esta es tu primera vez o tu 10ª vez o tu 100ª vez de escuchar el Evangelio. Pero hay una realidad: cada vez que yo escucho el Evangelio y recuerdo que el Evangelio no se trata acerca de mí, sino que se trata acerca de Dios. La historia de Dios de enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que yo pueda ser reconciliado con Él. No puedo más que dar gracias a Dios y reconocer que es por pura gracia que en Cristo Jesús he encontrado salvación. Si tú estás aquí y aún no has puesto tu fe en Cristo Jesús, o tal vez estás aquí y durante años has asistido a una iglesia, pero te das cuenta que necesitas poner tu fe en Cristo Jesús para salvación de tus pecados, quiero invitarte a que puedas estar en este momento reconociendo que eres pecador, reconociendo que tus pecados te separan de Dios, reconociendo que solamente Cristo tiene el poder para salvarte, reconociendo que solamente en Cristo hay esperanza, hay victoria y hay salvación. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca, creer y confesar con tu boca que Jesús es Dios, que Dios le levantó de los muertos, pedirle que perdone tus pecados, que te salve. Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es tu Salvador, que Él tiene el poder para salvarte, puedes tener la seguridad y la esperanza de que su obra perfecta en la cruz del Calvario será aplicada en tu vida. Su sangre derramada en la cruz del Calvario perdonará y limpiará todos tus pecados, solo por medio de la fe. El ladrón de la cruz, dice la Biblia, que habían 2 ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Uno de ellos se burlaba de Jesús, pero uno de ellos, ahí en esa cruz del Calvario, le pidió a Jesús que lo recordara cuando estuviera en el reino, cuando estuviera en su gloria, cuando estuviera en el cielo. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabes cuál es la verdad que encierra ese pasaje? Que ese ladrón en la cruz no tuvo ni tiempo ni forma para poder hacer buenas obras para poder ser salvo. Lo único que lo salvó fue su fe. Y si tú hoy pones tu fe en Cristo Jesús, créeme, no porque te lo diga yo, sino por lo que dice la palabra, serás salvo. Serás salvo. Algunos de nosotros hemos entendido el Evangelio hace muchos años, pero tal vez hemos intentado esforzarnos en nuestras propias fuerzas para vivir vidas justas, sin entender que hemos sido justificados delante de Dios. Y si hoy tenemos la oportunidad de vivir para Dios, es por gracia y por el poder del Espíritu Santo en nosotros.
y podemos saber que somos aceptos delante de los ojos de Dios por la justicia de Cristo Jesús puesta en nuestras vidas. Padre Santo, queremos pedirte en esta mañana que podamos entender y aceptar, vivir en la profundidad del Evangelio. Ayúdanos, Padre, a que no a través de las obras intentemos seguir justificando nuestras vidas, sino entendiendo que hemos sido justificados completamente en Cristo Jesús, y entonces nuestras obras sean en agradecimiento para gloria y honra de Jesucristo nuestro Salvador. Padre, te pido por cada una de las personas que están en este lugar, si en este momento hay alguien que está abriendo su corazón porque tú estás obrando en su corazón, te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, y traiga salvación a cada una de las personas que el día de hoy están entendiendo el Evangelio y están aceptando la salvación que nosotros hoy disfrutamos en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a poder aceptar esta verdad, a poder aceptar que no son nuestras obras, sino la obra preciosa de Cristo Jesús en el Calvario. Es su justificación, es su redención, por medio de lo cual hoy podemos disfrutar de esta salvación.